Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Muy buenas, bienvenidos a este nuevo encuentro en Mindalia.com. Yo soy Tomás y hoy vamos a hablar de un tema que, si bien nos toca a todos, sigue siendo uno de los grandes silencios de nuestra cultura, la muerte. Y para ello nos acompaña Carmen Nieto. Ella desde niña ve espíritus y fue formada por curas y exorcistas y ha hecho de su vida un puente entre los mundos. Bienvenida, Carmen, a Mindalia. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias, estupendamente. Bueno, Carmen, el placer siempre va a ser nuestro de tenerte aquí con nosotros. Carmen, tu historia es poco común. Desde pequeña tuviste un contacto con el mundo espiritual y con la muerte. ¿Podrías contarnos cómo fue esa experiencia que marcó tu vida desde un principio? Bueno, a ver, yo siempre digo que nací así, no es que lo eligiera yo conscientemente. Quiero decir que desde que era muy pequeña, pues veía personas que se morían, pero que se quedaban aquí abajo. Y bueno, pues esto me duró pues muchísimos años, o sea, una infancia dura, bastante dura, y una juventud también un poco dura. Porque, bueno, dentro de todos los espíritus que se quedaban aquí, pues había buenos y había otros que no eran tan buenos. Entonces, los que no eran tan buenos a mí me veían como la enemiga y entonces muchas veces me atacaban. Y Vale, bueno, vale, bueno, qué tema interesante, me parece que es un tema apasionante para hablar, pero también qué difícil, ¿no? De haber sido más que nada cuando eras mm, pequeña, poder mucho. entender, intentar entender estas situaciones, porque entiendo que te ha costado un tiempo poder Ujú, comprender qué es lo que estaba pasando. Carmen, muchas personas temen morir, ¿no? Y vamos a hablar puntualmente del tema de la muerte, que es lo que ujú. nos llama. Desde tu experiencia, ¿qué hay realmente del otro lado? ¿Qué sucede cuando el alma deja el cuerpo? Vale, humildemente hablando, tengo muchísima información del otro lado. ¿Por qué? Porque la he vivido. Entonces, del otro lado, a ver, yo siempre digo que si supiéramos realmente lo que hay, nadie tendría miedo a la muerte. Y es lo que inculco mucho aquí a la gente. Cuando tú pasas al otro lado, de hecho, el cuerpo no te lo llevas. O sea, es tu alma que pasa al otro lado, no es tu cuerpo se queda aquí. Entonces, cuando el alma sale de tu cuerpo, automáticamente dejas de sentir dolor. Dejas de sentir la mente, porque la mente solo está dentro del cuerpo. Entonces, claro, es una evasión total hacia una paz que es que no se puede explicar. No se puede explicar. Entonces, cuando tú sales, o por lo menos mi experiencia, cuando yo salí, lo primero que vi es un túnel que no tenía fin. Y en ese túnel, dentro, solo veía, cuando es que me asemeja mucho a cuando la tele se pone se estropea, que se ve en blanco y negro trocitos, pues eso dentro del túnel, a una velocidad, pero algo exagerado. Y entonces, cuando sales del túnel, o por lo menos mi experiencia, yo me encontré con un campo lleno de flores, lleno. Pero me llamó mucho la atención que había colores que aquí abajo no existen, pero no sabía explicar muy bien qué colores son, porque es que no existen aquí. Y automáticamente, pues me encontré con unos seres, por decirlo de alguna manera, y lo chocante es que uno de ellos llevaba como si fuera un franciscano, una túnica, la cabeza tapada y la túnica. Y yo lo miraba y yo decía, no hay nadie dentro. O sea, era como si la túnica levitara. Entonces yo, que soy muy curiosa, fui a hacer así para mirarle debajo de la capucha y me hizo así, como, no puedes mirarme. Y entonces yo así, medio en risa, le digo, ¿tú eres? ¿Quién eres?
Y me dijo, sí. Claro, tú eres quien eres, yo, a ver, siempre me ha llamado mucho la atención quién era Dios, si realmente existe. Claro, todo esto que yo creo que todos nos hemos planteado en algún momento, ¿no? Y entonces él me dijo que sí. Y yo le dije, ¿y por qué no te puedo ver? Y me dijo, porque soy el todo. Ya, yo no entendía nada, ¿vale? Bueno, yo había ido a un colegio de monjas, encima interna, entonces, claro, todo el tema de religión lo tenía pues un poquito aparte, porque no me creía nada. Y entonces le dije, me tienes que explicar, porque yo me hago un lío, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿quién es Jesucristo? Tú eres Dios, la Virgen, aquí hay mucha gente. Yo, explícamelo. Y entonces me dijo, bueno, en ese momento bajó una figura que era una virgen, pero levitando, no tocaba con los pies en el suelo, estaba levitando, era muy grande. Y entonces me dijo, ¿ves la virgen? Le digo, sí. Y me dice, vale, la virgen es mi parte femenina. Y le digo, ostras, entonces, o sea, claro, me empezaban a cuadrar todo, o sea, Dios es todo, pero la parte femenina es la virgen. Y claro, y me explicaba, abajo hay mucha gente que dice, no, yo creo más en la Virgen, no, yo creo más en Jesús, que es lo mismo, es que es lo mismo. Y le digo, vale, entonces Jesús, ¿quién es? Y entonces me dijo, Jesús es, era yo hecho en carne para venir aquí abajo y enseñaros lo que os enseñé. Digo, vale. Entonces me explicó que a ver, que aquí en el mundo terrenal necesitamos figuras, necesitamos imágenes para que se nos sea más fácil, ¿no? Más fácil rezar, más fácil pedir, más fácil meditar. Entonces, la parte de Jesús era algo que aquí abajo era importante. Y entonces yo le expliqué, perdón, le pregunté, entonces Buda, Alá, todos los dioses. Me dijo, no, 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 todo es lo mismo. Solo hay un Dios. Lo que pasa que abajo, según la cultura, pues tienen un Dios u otro, pero es el mismo. Y entonces, claro, me resultó muy chocante porque le dije, ¿y entonces las guerras? Dice, luchan por el mismo. Wow, qué experiencia. Me imagino lo que te debe haber cambiado la vida después de tener esta Totalmente, experiencia, porque totalmente. uno puede percibir un montón de cosas y demás, pero tener la experiencia en nuestra persona, o nuestra persona, nuestra alma, poder entenderlo, debe haber sido algo fascinante y toda la Mm, información que te dijo, ¿no? Me sí. parece que bueno, no sé, me ha dejado, me ha dejado Mm, ahí, la verdad que es algo espectacular. Vamos a ir ahora un poquitito al momento previo de eso. Tú ujú, acompañas a gente a morir, ¿no? O acompañas sí, a la gente a sí. los últimos minutos. ¿Qué percibes que sucede en los instantes previos o posteriores a la partida de esas personas? A ver, hay que destacar mucho que depende mucho de la fe de la persona, ¿vale? Me da igual en qué. Si la persona tiene mucha fe, hay mucha diferencia a la hora de marcharse. Quiero decir, las horas previas, como tú me preguntas, son horas muy relajadas donde la persona se nota que suelta, o sea, suelta. Soltar es aceptar, ¿no? Entonces, suelta y dice, bueno, es como una vuelta a casa. Y además la persona, como tiene mucha fe, sabe que vuelve a casa, lo sabe. Entonces, hay mucha diferencia en una persona que tiene mucha fe cuando se va a una persona que no la tiene. Mucha. Porque la persona que la tiene se va con mucha paz, que es lo típico que luego dicen, ay, tiene una cara de felicidad una vez que ya se ha ido. Pero la persona que no, que puede ser por miedos, por autocontrol, por materialismo, diferentes cosas que hacen que puedas quedarte, hay un sufrimiento. Entonces ahí es donde más trabajo. Entonces ahí es donde tengo que convencer a la persona porque le voy a decir lo que se va a encontrar. Normalmente como yo desde
desde que tuve esta experiencia, tengo hilo directo, porque es así. Entonces, siempre llamo a dos, vamos a decir, ángeles, que se coloquen uno al lado de cada persona, o sea, uno a cada lado de la persona y esperando a que suelte. En el momento que veo que se pone muy nerviosa, pido arriba que le dejen ver los que tiene al lado para acompañarlo, que no se vaya solo. Entonces ya es como más relajado, más relajado. Pero el miedo es muy común, muy común, muy común. Vale, perfecto. Gracias por esa respuesta. O sea, entiendo porque hay mucha gente que tiene esas dudas, ¿no? De esos últimos minutos. Mm. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando son muertes más bruscas, ¿no? Que entiendo que no son las que trabajas tú porque tú acompañas a gente que por ahí está en estados terminales, pero ¿qué pasa cuando son esas muertes bruscas por accidentes o cosas así repentinas con esas almas? ¿Cómo es ese proceso también? Vale, cuando hay una muerte repentina, sí que puede venir una persona a pedirme dónde está. Porque claro, hay que saber si se ha quedado aquí abajo o está arriba. Bueno, yo digo arriba para entendernos, ¿eh? Entonces, si se ha quedado aquí abajo, la cojo y la llevo para arriba. Si está arriba, entonces puedo pedir a ver si me puedo comunicar con ella. Y entonces, pues a veces, si ha sido muy reciente, puede ser que todavía lleve un poquito de enfado la persona, ¿vale? Pero luego, en cuanto entra más dentro del cielo, porque claro, a ver, el cielo tiene diferentes estados, ¿vale? Entonces, cuando llegas al segundo estado, que es donde yo llegué, ahí sí que ves que tú has firmado eso. O sea, tú puedes haber firmado tener un accidente tal día, tal hora, tal coche, tal, todo, ¿vale? Y eso queda registrado arriba. Pero cuando tú llegas aquí abajo no te acuerdas, evidentemente. Estamos 9 meses en la placenta en los que aquí se activa el velo del olvido que dicen arriba. Entonces ese velo del olvido sirve para que tú no te acuerdes de todo lo que has firmado. En cuanto tú mueres, sales del cuerpo, subes, cuando es muy repentino, es como un, ¿vale? Entonces, ahí es cuando tú te puedes enfadar y decir, jo, pues yo quería pues estar con mi novia, o yo quería pues me iba a casar, o yo quería lo que sea. Entonces de arriba te dicen, pasa a la segunda sala. Entonces pasas ahí, que yo ahí sí que estuve, y ahí hay como si fuese, bueno, más o menos, un archivo gigante donde todos nuestros dossiers están puestos, donde todo lo que tú has pedido vivir en esta tierra está firmado. Wow, ahora vamos a ir a ese tema, a ese lugar puntual Ujú. donde tú estás diciendo, pero quería hacer hincapié en esto que decías, que, bueno, qué importante poder entender eso. A veces nos duele tanto cuando Mm. pasa algo así fatal. Estamos hablando de algo fatal, ¿no? Porque obviamente que el dolor siempre es fuerte en cualquiera de los casos, pero cuando es algo así de un segundo, nos duele tanto y nos cuesta tanto con nuestra mente poder entender Claro. bueno, que es algo que por ahí que pactamos y que aunque no nos acordemos acá, cuando trascendamos, eso lo vamos a poder Mm. comprender en el otro lugar. Sí. Entonces ahora te voy a hacer una pregunta con respecto a ese lugar y me la vas a responder en unos segundos, que es, ¿cómo describirías el lugar o estado al que llega el alma después del tránsito? Esa es la pregunta, pero va puntualmente a ese lugar que vos me contaste antes, que te encontraste con ese ser que, con lo que hablamos era Dios. ¿Cómo es ese lugar y qué es lo que pasa después de eso? Por lo menos, si no fue tu experiencia puntual de lo que pudiste recoger en estos años. Te voy a quitar unos segundos ahora para contarle a la gente un poco de lo que hacemos en Mindalia y cómo puede sumarse para que sigamos expandiendo Ujú. la voz. ¿Sí? Así que les voy a dejar con esta información que conozcan un poco más de qué se trata. En Mindalia trabajamos cada día para compartir mensajes que inspiran, despiertan conciencias y transforman vidas. Si tú también crees en un mundo más consciente y solidario, puedes ayudarnos. Haz una donación consciente en mindalia.com/donar. Cada aportación, por pequeña que sea, nos permite seguir creando contenido gratuito para ti y para todos.
Además, dar me gusta, comentar y compartir nuestros vídeos y publicaciones es una forma poderosa de apoyarnos para expandir nuestro mensaje y llegar a más corazones. Sigamos construyendo juntos una humanidad más despierta. Gracias por ser parte de Mindalia. Muy bien, continuamos con esto y seguimos con la pregunta que hablamos. ¿Cómo describirías el lugar o estado al que llega el alma después del tránsito? Vale, la segunda etapa, digamos, la primera, llegas al campo de flores donde te reciben. La segunda, o por lo menos yo, la segunda, llegas a una sala gigante donde hay, imaginaros, 2 mesas, una a cada lado, bastante separadas, y un tubo de ida y un tubo de vuelta. A mí me sientan en medio y me dicen, observa. Bueno, pues yo observaba que había un tubo que subía gente y un tubo que bajaba. Entonces, primero me dejaron observar el que bajaba. Y el que bajaba eran, no sabía cómo explicar, almas que en la mesa estaban con él, ¿vale? Con Dios, y ellos mismos elegían lo que querían vivir, lo que querían experimentar. Él en ningún momento se interpone en nada. Lo que sí hace es, por ejemplo, tú eliges algo un poco difícil, por decirlo de alguna manera, y él te decía, preguntaba muchas veces, te decía, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Seguro que quieres vivir eso? ¿Seguro que quieres vivir eso? Sí dejaba muy claro que el abanico que te dejaba a ti, a cada alma, para elegir, era como que tú sabías que esa persona podía. O sea, la típica frase Dios aprieta pero no ahoga, pues se veía ahí. Es que se veía clarísimo. Entonces, la persona, una vez que había elegido todo, era como que firmaba su dossier y bajaba. Y bajaba, pues claro, en forma de feto. O sea, quiero decir, para entrar dentro de una madre. Por el otro lado, los que subían y se sentaban en la silla había cola, tanto en una parte como en la otra, una cola inmensa. Entonces, el que subía se sentaba también con él y él le decía: "¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido?". Y yo me quedé así, digo: "A ver, estos son los que se mueren y suben, ¿no?". "Sí, sí, estos son los". "Ah, vale. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido?". Digo: "Pero si nos hacen confesar a ver, no entiendo". Y le digo: "Pero tú no les dices esto mal, esto bien". Dice: "No, no, yo no juzgo, yo nunca juzgo, para nada". Entonces, claro, el que subía, cuando se encontraba con la mesa, se encontraba súper feliz, súper tranquilo, porque sabía que no había juicio. Y entonces él explicaba sus experiencias de, pues esto me ha ido así, esto me ha ido allá, nada, mucha felicidad, mucha felicidad. Wow, qué. Lo estoy intentando entender desde una mente, desde Mm. mi cabeza más que nada, pero me parece súper, súper sincronizado con lo que por ahí podemos entender de lo que es la vida, ¿no? De que venimos acá a experimentar con aciertos, con errores, pero que venimos a experimentar situaciones que nosotros proponemos, a ver si entendí un poco de eso, nosotros Ujú, proponemos y bueno, y cuando llegamos ahí, no es que somos juzgados, simplemente decimos, bueno, esto lo pude hacer bien, esto lo pude hacer mal, esto lo tengo que mejorar o lo que haya que hacer. Me parece un mensaje súper importante para todas las personas, ¿no? De entender esto de que ujú. a veces decimos, uy, hice algo mal. Bueno, hay Bueno, tiempos. el mal no No- se contempla, ¿eh? Es experiencia. muy bien, muy bien. Bueno, gracias por esa aclaración. Antes de ir finalizando con una última pregunta, sé que estás ofreciendo asesorías privadas, ¿no? ¿Nos cuentas un poco Ujú. sobre esto y cómo la gente puede encontrarte? Vale, lo que ofrezco es, viene la persona, entonces se le hace como una ITV del coche, como un escáner exhaustivo que realmente lo hace él, ¿eh?
no lo hago yo. Yo aquí no, ni pincho ni corto, solamente hago de canal, entonces él va diciéndome lo que le tengo que decir a la persona. Es como guiarlo aquí abajo, ¿vale? Y las dudas, herramientas, da muchas herramientas. Es como un faro en la noche, por describirlo de alguna manera, es un faro en la noche, tal cual. Vale, perfecto. Muchas gracias por esa información. Como saben, aquí en la cajita de descripción pueden encontrar toda la información de Carmen y, bueno, cómo contactarla para poder acceder a sus sesiones. Carmen, nos hemos quedado sin tiempo, hemos llegado al final de Ujú. este encuentro. Me ha quedado, como te dije antes de empezar, súper corto y me quedan un montón de preguntas para hacer que seguramente no va a faltar oportunidad. Les agradecemos a todos por estar aquí presentes. Recuerden dejar sus me gustas y comentarios si les ha servido esta información. Carmen, ha sido un placer hablar contigo, ¿sí? Toda experiencia me parece maravillosa. Eh, Gracias. Gracias a ti, yo me voy a ir despidiendo de toda la gente y bueno, te dejo a ti para que te despidas un mensaje final, sintetizando para vos qué es la muerte, ¿sí? Un mensaje final para todos los que nos están mirando. Muchas gracias. Bueno, antes de terminar, quiero decir una cosa que me están diciendo que lo diga. Y es que es muy importante cuando un alma baja, eh, baja y se mete en el cuerpo a los 4 meses. Lo quiero decir porque si hay alguna mujer que ha tenido un aborto, no se ha muerto el alma. Es que el alma todavía no ha entrado. Por lo tanto, que deje de sufrir. Sobre todo, que deje de sufrir.